Hola, hola queridos amigos, querida comunidad de Estrella Intuitiva. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy día les traigo una tirada diferente. No sé si la he hecho alguna vez en el canal, sé que he hecho el gran tablero gitano con este mismo mazo, el mazo del oráculo Lenormand. Esta tirada que vamos a ver hoy día es similar, no es igual. Es una tirada un poquito más básica, podríamos decir que viene un peldaño más abajo en la escalera que el Gran Tablero Gitano. Los que me siguen hace mucho tiempo han visto que yo he realizado la tirada del Gran Tablero Gitano en algunas ocasiones para ver qué se viene, de dónde viene Chile, qué está viviendo y hacia dónde va. El Gran Tablero Gitano muestra el pasado, presente, futuro de la vida de una persona o de un país, ¿cierto? O también del mundo. Se puede usar también para ver los procesos del mundo. Y esa tirada yo la he hecho en el canal en más de alguna ocasión en el pasado. Y hoy día quiero hacer una tirada que se llama la tirada del cuadrado o las 9 cartas. Y es un mini tablero gitano. De hecho, yo cuando realizo la formación del oráculo Lenormand, siempre parto primero enseñando esta y después nos vamos a un gran tablero gitano. Es difícil que alguien pueda llegar a manejar bien un gran tablero si no sabe cómo realizar la tirada del cuadrado, ¿ya? Em, y hoy día quiero analizar a los dos candidatos de derecha, a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser, a través de esta tirada porque entrega mucha información. Entonces quiero ver más o menos cómo están los procesos de cada uno de aquí a la primera vuelta, que sería el 16 de noviembre. ¿Ya? No queda mucho, queda un poquito más de un mes. Entonces vamos a analizar qué se viene para ellos, porque al igual que el gran tablero gitano, también nos muestra este pequeño tablero, ¿cierto? Esta tirada del cuadrado, el pasado y el presente y el futuro de cada candidato, de ambos, ¿ya? El que tengo a la mano izquierda es el de Johannes y el que tengo a la derecha es de José Antonio Cast. Entonces vamos a ir analizando de forma profunda y yo con esto ya me puedo hacer más o menos una idea de quién estaría pasando a segunda vuelta. Este no va a ser mi veredicto final. Quiero, por favor, que eso quede claro porque yo les he comentado muchas veces que cuando em, le estamos leyendo a una gran cantidad de gente, en este caso, ¿cierto? La elección presidencial depende de, ya no sé si somos, no sé exactamente cuántos somos actualmente, pero creo que somos cerca de 20 millones de personas, ¿no? 20 millones, 21 millones de personas más o menos, tal vez un poco menos, ¿cierto? Un poco más. Entonces, cuando revisamos procesos que dependen de tanta gente, la tendencia puede ir cambiando. Ya ahora, cuando se repite muchas veces en una tirada y se está marcando ya una tendencia clara, es difícil que cambie la tendencia. Yo acá no estoy hablando de encuestas, estoy hablando de algo que yo considero que es bastante más profundo. Las cartas muestran lo que realmente sucede tras bambalinas, ¿cierto? No tengo la verdad absoluta. La única persona, el único ser que tiene la verdad absoluta es Dios, ¿cierto? Pero yo acá lo que voy a hacer es interpretarle lo que las cartas me están mostrando hoy día, proyectado hacia el futuro. Pero como les decía, lo vamos a volver a revisar. Esta no es mi veredicto final. ¿Ya? Entonces, yo les explicaba que sí, hay cosas que pueden cambiar y me pasó, los que me siguen hace mucho saben este caso, ¿cierto? Em, con el plebiscito, con el primero de la prueba y del rechazo, que durante mucho tiempo yo saqué cartas y me aparecía mano negra. Entonces, de alguna manera lo di como pensé que iba a ganar el apruebo, me parecía mano negra por parte de la izquierda, ya lo voy a decir abiertamente. Me aparecía la carta del diablo constantemente, las lecturas están grabadas, están en el canal por si alguien las quiere ver. Sé que la mayoría de los que está viendo este video, gente que me sigue hace tiempo, entonces probablemente van a saber de qué estoy hablando. Aquí voy con esto, que llegó un momento en que yo dije, no, ¿para qué voy a sacar más predicción si ya está más o menos claro lo que va a pasar? Pero más o menos 2 días antes de la elección, algo me dijo, saca las cartas nuevamente, el resultado cambió. Ya, entonces yo saqué cartas
Recuerdo que me aparecía la carta del Papa, que claramente fue muy determinante en la lectura. Lo estaba analizando con tarot tradicional, no como ahora que lo estoy analizando con el oráculo Lenormand. Y claro, me aparecía un triunfo rotundo del rechazo. Me acuerdo que también aparecía la carta del 6 de bastos, que es una carta de triunfo. Y yo les dije en esa predicción, yo subí la predicción al canal y dije, gana el rechazo. Ya, triunfo rotundo. ¿Por qué les menciono esto? Porque cambió mucho la energía. Entonces, obviamente, las cartas reflejaron eso. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar. Hoy día a mí me está mostrando con esta lectura quién sería el que estaría pasando segunda vuelta, ¿ya? Y las probabilidades de que cambie no son tan altas, pero puede suceder. Por lo tanto, es algo que tenemos que seguir revisando. Yo creo que yo mi veredicto final probablemente lo voy a dar 2 días antes de la elección. Lo voy a subir acá al canal, ¿ya? Entonces, este es como el veredicto, podríamos decir, del momento, de ahora, ¿cierto? Si ustedes me dijeran, Estrella, ¿quién pasa hoy día, ¿cierto?, a segunda vuelta. Lo que están diciendo tus cartas, o lo que te están mostrando las cartas, ¿cierto? Entonces, quiero dejar eso en claro, este no es el veredicto final, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Yo la pregunta que realicé por cada candidato, y por qué estoy revisando solamente a José Antonio y a Johannes Kaiser, porque a mí el tarot desde hace mucho tiempo, y también es algo que he mostrado en el canal, me viene diciendo, me viene mostrando que el próximo presidente es un hombre, y es un hombre de derecha, ¿ya? Hace mucho tiempo yo les dije que Evelyn Matei no iba a ser presidenta, incluso cuando las encuestas todavía decían que Evelyn Matei la mostraban arriba, que Evelyn Matei iba a ganar, ¿cierto? Y todo el tema, y todo el mundo juraba de guata que Evelyn Matei iba a ser la próxima presidenta de Chile, o era la que tenía como más posibilidades. Yo les dije, Matei no va a ser presidenta. Jara tampoco me aparece siendo presidenta. Em, y para mí una de estas dos personas que está acá, que los tengo acá analizados en esta lectura, Johannes o José Antonio Kast, uno de los dos va a ser el próximo presidente de Chile. ¿Ya? Entonces, esto es de acuerdo a lo que yo he podido ir revisando desde hace mucho tiempo. ¿Ya? También pueden ver en el canal que vengo haciendo lecturas respecto a este tema hace más de un año. Entonces, vamos a partir. Em, Creo que les había comentado que a la izquierda tengo a Johannes Kaiser y a la derecha a José Antonio Cast. Puede ser que a lo mejor no lo haya comentado. Lo que pasa es que este video no es primera vez que lo grabo. Tuve problemas y tuve que pausarlo, volver a grabarlo, entonces ya no me acuerdo en qué grabación dije tal cosa, ¿ya? Así que de repente puede ser que sea un poco repetitiva, les pido disculpas, pero es por eso, porque tuve algunos problemas y tuve que cortar la grabación y ahora estoy grabando de nuevo, entonces se- me- mi cabeza a esta altura está un poco confundida, ¿ya? Bueno, vamos a partir. Eh, yo acá lo que reviso son los procesos que van a vivir cada uno de ellos y comparo energías de aquí a la primera vuelta, ¿ya? Voy a ver si más adelante hago también un análisis numerológico del día en que van a ser las elecciones porque es curioso, el día es un 16, la torre. Pero bueno, también hay que analizar la suma, ¿cierto? Porque por ahora estoy solamente analizando el día, ¿ya? Y el 16, la torre siempre tiene que ver con un antes y un después, cambios importantes, cambios rotundos, ¿ya? Cambios. La carta de la torre está regida por el planeta de Marte. Marte es el planeta de la guerra, entonces es aquel planeta que se lleva todo, ¿cierto? Destruye todo, pero ¿para qué? Para sembrar algo nuevo. Entonces habla de cambios bastante profundos, un poco como la carta de la muerte en el tarot tradicional. ¿Ya? Ese es el día de la elección, pero obviamente igual hay que analizar a nivel numerológico la fecha, la suma completa del día, el mes y el año. Entonces voy a ver si más adelante hago también un video de numerología pitagórica para analizar los números, ¿cierto?, del día de la elección. Bueno, vamos a comenzar. Voy a partir yo creo que voy a partir por José Antonio Cast, ¿cierto? Que es el tablero que tengo acá a la derecha. Siempre se parte analizando las cuatro esquinas o las cuatro puntas.
En este caso, José Antonio me parte con la carta de las estrellas. Esta es una carta muy positiva. Es una de las mejores cartas del oráculo Lenormand, ¿ya? Y esta carta habla de éxito. También habla de sueños, anhelos, propósito, ¿ya? Y suerte también. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si bien me parte con una carta sumamente buena, como les decía, de las mejores de Lenormand, en Lenormand se dividen las cartas también entre positivas, negativas y neutras, y esta es una de las cartas positivas. El tema acá está que en las otras esquinas, ¿ya? Tenemos cartas que no son del todo buenas. Entonces, en la esquina que está justo abajo tenemos la serpiente, que es una carta bastante compleja. Tenemos la montaña al otro lado, y acá arriba a la derecha tenemos los pájaros. Entonces, las cuatro esquinas siempre nos van a hablar un poco del marco en el que se desenvuelve el proceso de la persona que estamos analizando, ¿ya? Es como las cuatro esquinas son las que sostienen todo, ¿ya? Por lo tanto, son fundamentales. Es lo primero que se analiza en esta lectura. Al igual que en el gran tablero gitano, que yo les decía que es mucho más grande, porque se ocupa el mazo completo, pero también uno parte analizando las cuatro esquinas. Ya son las que sostienen todo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Acá hay un deseo, ¿cierto?, de José Antonio y de toda la gente que está detrás de él. Un deseo, es una persona que está viviendo éxito en este momento, ¿cierto? Según lo que dicen las encuestas, que yo no creo en las encuestas. Em, Al menos siempre, por un lado, yo no creo de forma racional en las encuestas. Y por otro lado, también lo que siempre me han mostrado las cartas es que las encuestas no son reales, ¿ya? Que lo que hacen de alguna manera es formar opinión y conducir a las personas hacia votar por A, B o C candidato, ¿cierto? Eh, Hay una manipulación detrás, claramente, ¿ya? Entonces, bueno, pero independiente de lo que estén diciendo las encuestas, claramente, si me aparece esta carta como primera carta para un candidato, para una persona, me habla de una persona que está teniendo éxito, que estaría dentro de aquellas personas que hoy día son muy visibles dentro de la lista de candidatos. Las estrellas siempre se muestran. Las estrellas tienen que ver con brillo, aquel que se muestra, ¿cierto? Y hay un anhelo, obviamente, un anhelo, un sueño de llegar al éxito, ¿cierto? El tema está que este anhelo se ve empañado por esta montaña, que es la esquina que está justo en diagonal, ¿ya? Y la montaña es una carta complicada porque la montaña habla de obstáculos, habla de parones. La montaña de alguna manera es como chocar con una montaña, como te dice hasta ahí llegaste, ¿cierto? Es como no poder seguir avanzando de alguna forma. Entonces es una carta bien compleja, es de las cartas negativas de este oráculo, ¿ya? Y también puede estar relacionada con enemigos. Entonces habla de bloqueos, obstáculos, desafíos, enemigos, pero tiene que ver con parones, con chocar con algo. Por otro lado tenemos la serpiente. La serpiente tiene que ver con engaños, con mentiras. También es una carta que se relaciona mucho con la estrategia. La serpiente siempre ha sido relacionada con la estrategia porque es relacionada también con la inteligencia, ¿cierto? Entonces acá, ojo, yo no estoy haciendo acá una acusación, no estoy diciendo necesariamente que José Antonio Cast esté siendo mentiroso, ¿cierto? No, pero acá lo que pasa es que la serpiente para poder definir bien de qué me está hablando hay que relacionarla con la otra esquina. Y en general con todas. Se relacionan siempre las cuatro esquinas entre ellas, siempre, ¿ya? Pero las que están en diagonal son, yo les diría que están como más estrechamente relacionadas. Entonces, ¿qué podríamos deducir acá? En la otra esquina tenemos una carta de comunicación, los pájaros. Esta es una carta de aire. El elemento del aire siempre se relaciona con la comunicación. Y los pájaros hablan de conversaciones, charlas, pero siempre con mucha ansiedad. Es una carta que tiene que ver con ansiedad, con estrés. De hecho, las cartas, por ejemplo, del oráculo Lenormand se pueden asociar a enfermedades. Cuando uno quiere hacer un diagnóstico, obviamente uno no es médico, ¿cierto? Yo en ese sentido trato de ser súper responsable y siempre le digo a mis pacientes, jamás les voy a decir, oye, deja tu tratamiento médico tradicional, ¿cierto? Pero sí ayuda obviamente a comprender por dónde puede ir algún problema. O sea, a lo que voy es que cada carta se asocia también a ciertos trastornos o a ciertas enfermedades. En este caso, los pájaros
se asocian a temas de trastornos a nivel de salud mental, ansiedad, mucha angustia, mucho estrés, ¿ya? Se asocian directamente a eso. Es una carta de estrés, es una carta de ansiedad y de comunicación. Entonces acá lo primero que me estaría diciendo es que es una persona, si hacemos como un resumen, con las estrellas, una persona que está teniendo cierto éxito, que está brillando, ¿cierto? Que tiene un anhelo, una esperanza. De hecho, tenemos la carta del jardín a la derecha, que ya voy a mencionarlo rápido, pero después lo vamos a analizar de forma más profunda. Entonces, el anhelo de mostrarse cada vez más. El jardín habla de eso, de lo público, de llegar a más gente, ¿ya? Pero ya vamos a profundizar en eso. Entonces, hay un anhelo acá, ¿cierto? De éxito, de llegar a más gente. Las estrellas, yo les decía que tiene que ver con los sueños, con las esperanzas. ¿A través de qué? Yo diría acá con los pájaros una estrategia comunicacional. ¿Estrategia por qué? Porque tenemos la serpiente en la otra esquina. Y yo les decía que la serpiente es estratégica, ¿ya? Y los pájaros tienen que ver con la comunicación, ¿ya? Pero acá hay algo con lo que en el futuro él topa. Esta es la carta, la montaña, que si bien es una de las cuatro esquinas, ¿cierto? Es la carta que está más a la derecha. Porque en esta tirada, ¿cierto? Tenemos las filas y las columnas. Las filas son horizontales, ¿cierto? Tenemos una fila acá, otra fila acá, otra fila acá. Y la fila de más abajo siempre me va a hablar del futuro, la del medio el presente y la de arriba del pasado. Y las columnas lo mismo, la columna de acá de más a la izquierda pasado, la columna del medio presente y la columna de acá futuro. Por lo tanto, ¿cuál es la carta del futuro total, así como la carta de más, que más nos habla de futuro? En este caso es la montaña, ¿cierto? Porque, como les decía, la fila del futuro es esta, la columna del futuro es esta. Por lo tanto, esta es la carta del final, de la conclusión. Por lo tanto, como les estaba diciendo, acá se está preparando, podríamos decir, una estrategia importante. Están muy enfocados en el equipo de José Antonio Cast, en una estrategia comunicacional por la serpiente y los pájaros, pero en el futuro me marca que es algo que tiene una especie de choque. Chocan con una pared, ¿cierto? Hay obstáculos importantes que yo acá lo que veo es que no les permite seguir avanzando, ¿ya? Después vamos a comparar obviamente las energías con Kaiser porque siempre hay que comparar para saber cuál de los dos candidatos es el que hoy día se ve mejor aspectado, ojo, a través de las cartas. Yo acá no estoy hablando de encuestas, estoy dejando las encuestas de lado. Yo lo he repetido muchas veces en el canal, lo vuelvo a repetir, lo dije hace un rato, yo no creo en las encuestas, ¿ya? Puede haber gente que sí, pero esa es mi visión a través de la razón y a través también, por otro lado, de lo que siempre he visto en las cartas, ¿ya? Entonces acá, ustedes me preguntarán por qué está la misma carta en medio con ambas personas, con ambos candidatos. Porque es la carta del significador, ¿ya? En este tipo de tiradas, al igual que en el gran tablero, se ocupan significadores. Y en este caso, como los protagonistas son hombres, el significador es la carta del hombre, la carta 28. Todas las cartas, ojo, están sacadas de forma espontánea, acá no hay nada arreglado, excepto la carta del hombre. En ambos candidatos, la carta del hombre la saqué yo, la busqué y la saqué, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carta del significador, tal como les explicaba, todo lo que esté alrededor va a girar en torno de este hombre, en este caso José Antonio Cast, y en el caso de este hombre de que está acá a la izquierda, Johannes Kaiser, ¿ya? Entonces, eso sí, eso la saqué yo, porque es la carta que se pone al medio, es el protagonista, pero todo lo que está alrededor son cartas que fueron sacadas de forma espontánea, no hay nada arreglado. Tengo que decirlo, obviamente, porque más de alguien se estará preguntando, diciendo, pucha, pero esta tirada ya está hecha. Sí, obviamente, para mí es mucho más fácil, es mucho más cómodo y así les puedo mostrar también la tirada con la pantalla completa, no como cuando realizo las otras lecturas que pongo las cartas de la mesa en vivo, ¿cierto? Y es un poco más incómodo, un poco más complejo. Pero ustedes saben, ya han visto mis lecturas y ven que siempre saco las cartas al frente, en la cámara, ¿cierto? En vivo, siempre saco las cartas en vivo. En esta ocasión decidí no hacerlo así porque era mucho más cómodo y obviamente tampoco voy a estar haciendo trampa porque no me beneficiaría nada a mí, ¿cierto? Si al final, por ejemplo, yo sacara las cartas que yo quiero que salgan, que sería terrible, ser una deshonestidad pero inmensa,
Y después la predicción no es acertada, obviamente no me beneficia en nada, no, no me beneficio yo a mí misma, ¿ya? Entonces, eso lo quería dejar en claro. Bueno, entonces, ¿por qué está esta misma carta con en ambas tiradas? Porque es el significador, son los protagonistas, en ambos los protagonistas son hombres, ¿ya? Entonces, todo lo que está alrededor de cada uno de estos hombres es lo que los va a estar influenciando a ambos directamente, ¿ya? Y bueno, ya les comenté un poco como cuál es el marco de José Antonio Cast. Se ve compleja la situación para José Antonio Cast en el futuro, igual vamos a analizar todo el resto para ver con detalle. Em, Siempre hay que partir analizando la primera fila, y la primera fila es el pasado, pero siempre, ojo, es un pasado reciente, es algo que se echó a andar hace poco y que todavía podríamos decir que está en proceso. Después se encuentra con la segunda fila que está acá, que es el presente, y la de más abajo, que es el futuro, que eso ya se los había mencionado anteriormente, ¿cierto? Pasado, presente, futuro, y después las columnas lo mismo, pasado, presente, futuro. ¿Ya? Esta es una tirada que yo de todas maneras enseño de forma más profunda aún en la formación de Lenormand que comenzamos este jueves que viene, el jueves 16 de octubre. De hecho, justo este jueves 16 que comenzamos, justo va a faltar un mes para las elecciones que yo creo que todavía van a pasar muchas cosas de acá al 16 de noviembre, ¿ya? Así es que si todavía hay gente que se quiere inscribir, todavía está a tiempo. Comenzamos este jueves por la tarde a las 7:30 de la tarde en vivo las clases por Zoom, pero también quedan todas grabadas por si alguien no las puede ver en vivo, ¿cierto? Yo las envío después al correo de cada alumno con material también de apoyo escrito. Es una formación sumamente completa. Vemos todas las tiradas que son propias de este oráculo. Este oráculo tiene eso que es muy especial, que tiene tiradas que son como exclusivas, ¿ya? Que no pasa con el tarot tradicional. Entonces, por ejemplo, esta misma tirada es exclusiva de Lenormand, que es la tirada del cuadrado, la tirada del gran tablero gitano también es exclusiva, la de la cruz de la vida también, ¿ya? Entonces, vemos todas las tiradas exclusivas de este mazo, vemos obviamente el significado de cada carta de forma profunda. Vemos un poco de la historia de este mazo que es muy interesante porque data de la época de Napoleón Bonaparte, según dicen, ¿cierto? Porque no tenemos cómo tener la certeza, a no ser que alguien tenga una máquina para retroceder en el tiempo, ¿ya? Pero es muy interesante la historia. Fue también supuestamente la creadora de este mazo, que era de apellido Lenormand, era una francesa, también habría sido cartomante o tarotista de los zares de Rusia, ¿ya? Entonces, como súper, súper interesante la historia. Y obviamente hacemos mucha práctica también. Cuando llegamos a aprender las tiradas que son exclusivas de este mazo, después viene la práctica, ¿ya? Así es que todo esto lo enseño en mayor profundidad. Ahora vamos a hacer un análisis más o menos más por encima, pero igual de todas maneras profundo para ver qué es lo que viene para ambos candidatos. Entonces, en el pasado, que es un pasado reciente, ¿qué es lo que tenemos para José Antonio? Nuevamente, ¿cierto? El anhelo, el sueño de tener éxito, las estrellas también son éxito, ¿ya? A través de empezar a generar más redes y hacerse cada vez más volverse cada vez más público. El jardín o el parque, que acá el nombre está en inglés, ¿cierto? Dice garden, que es jardín, ¿ya? O parque, siempre va a hablar de darse a conocer, ¿ya? Va a hablar de lo público, del mostrarse y de generar redes también. Entonces acá un anhelo, de alguna manera, y también concebir un poco el éxito, o sea, como de alguna manera como que él y su comando están pensando en una estrategia que tiene mucho que ver con llegar cada vez a más gente, mostrarse cada vez más, pero no de cualquier forma, ojo, mostrarse como los lirios. Ya vamos a llegar acá porque está en diagonal, ya el jardín está en diagonal a los lirios y los diagonales también se pueden analizar, pero ya vamos a ver de qué forma se quiere mostrar él. Y esto tiene que ver obviamente con una estrategia comunicacional, con la comunicación, porque los pájaros tienen que ver con eso, con conversaciones, con comunicación, mucha ansiedad, mucho estrés de por medio, obviamente por poder obtener un buen resultado, que es lógico. Yo me imagino que en general en todos los comandos están un poco así. Fíjense que a Johannes también le aparece la carta de los pájaros dentro de las esquinas, en un lugar distinto.
¿ya? Pero también me habla de mucha ansiedad, mucho nerviosismo, un poco de angustia, no necesariamente de ellos, puede ser de ellos como candidatos, de José Antonio Cast como tal, de Johannes Kaiser como tal, pero también obviamente si es, puede, no, me puede hablar del comando, de la gente que está detrás, ¿cierto? A lo mejor las personas que van como diputados o senadores por los partidos, ¿cierto? Bueno, en fin, mucha ansiedad, mucho estrés, ¿cierto? Y que tiene que ver, en el caso de José Antonio Caz, directamente con un tema de estrategia por la serpiente, estrategia comunicacional, que no es lo mismo que me aparece para Johannes, porque con Johannes sí me aparece la carta de los pájaros, pero está en diagonal con otra esquina, con el árbol, ¿ya? Y también está influido por la casa y por el perro, que es completamente distinto, ¿ya? Entonces vamos a seguir con José Antonio y después nos vamos a Johannes Kaiser. Ya, entonces eso es lo que ya se echó a andar. Vamos a analizar el presente y el futuro y después vamos a hacer una conclusión donde todo queda mejor armado, podríamos decirlo. En el presente tenemos la carta de la cigüeña, que la cigüeña tiene que ver con un reinicio, tiene que ver con una renovación, por decirlo de alguna forma, y por dejar algo atrás también, porque tiene que ver con los nacimientos la cigüeña. Entonces, cuando algo nace, algo se deja atrás. Cuando algo nace hay un nuevo ciclo y se deja otra cosa atrás, ¿cierto? Entonces, es como que de alguna forma José Antonio Cast y junto como con su equipo, están buscando algún reinicio, algún cambio, ¿cierto? Y este cambio tiene que ver con su visión pública, porque está en diagonal con el jardín, ¿ya? Yo les decía que las diagonales también se leen, también se interpretan, y el jardín tiene que ver con eso, con lo público, ¿ya? La carta de la luna también tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo público, con la fama. La luna, por ejemplo, en el Lenormand tiene un significado completamente diferente a la carta de la luna del tarot, igual que la carta de la torre. Acá en este mazo también tenemos la carta de la torre, pero es completamente distinto a la torre del tarot tradicional. Eso quiero dejarlo en claro. Acá no tenemos la carta de la luna, pero tenemos la carta del jardín que también, claro, nos habla de lo público. Entonces, acá se está buscando un cambio, una migración. La cigüeña, yo les decía, habla de los nacimientos, de las migraciones, de ir del punto A al punto B, ¿ya? ¿En qué? En algo que tiene que ver con su imagen personal, pero la verdad es que, fíjense la otra diagonal que tenemos hacia abajo, con la cigüeña, las diagonales de la cigüeña. La cruz es una diagonal compleja para el futuro, ¿ya? Ya vamos a llegar allá. Entonces se está buscando como una especie de reinicio de este hombre, porque acá también se lee en combinación y la cigüeña la tenemos con el hombre. Un reinicio de este hombre respecto a una imagen de qué tipo. Muy de derecha, porque la carta de los lirios es una carta que está muy relacionada con el planeta de Saturno. Saturno en astrología, como a lo mejor muchos que están viendo saben, sé que de repente hay gente que sabe astrología, que ve los videos, ¿cierto? O de numerología o de tarot. Eh, Como muchos saben, Saturno representa en astrología a la derecha y Neptuno a la izquierda. Y los lirios es una carta muy relacionada con Saturno. Tiene que ver con orden, tiene que ver con estabilidad, tiene que ver con firmeza. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de alguna manera de proyectar? Lo que me están diciendo las cartas, ¿cierto? Que de hecho es lo que yo estoy interpretando. No es que yo haya hablado con alguien del comando, no, es lo que se está mostrando, ¿ya? Como una persona de alguna manera lo están tratando de mostrar como alguien muy firme. Hay todo un tema de estrategia comunicacional detrás de esto que se está como de alguna manera como intentando reiniciar, ¿ya? Es como, ¿cómo lo podría explicar? Como darle un nuevo aire, mostrarlo cada vez como un hombre más, a lo mejor de derecha, no tanto en lo valórico, creo yo, porque hasta donde sé no está hablando mucho de lo valórico, pero con el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver como con la delincuencia. De hecho, si mal no recuerdo, creo que José Antonio Caz está hablando como de una especie de gobierno de emergencia. Entonces, eso, el gobierno de emergencia, como un poco de la mano dura, tiene mucho que ver con la Carta de los Lirios, ¿ya? Muy de el orden, ¿ya? De los límites, poner límites, mano dura. Es lo que él está intentando mostrar y toda la estrategia que me dice comunicacional, ¿cierto? Que está acá por los pájaros. Yo le decía que los pájaros representan el aire, la comunicación, la serpiente es la estrategia, tiene que ver con esto, ¿ya? Ahora, el problema está en que en el futuro se ven cartas no del todo buenas,
¿ya? Tenemos la serpiente que nos lleva a la cruz y la cruz nos lleva a la montaña. En este oráculo, incluso si estamos haciendo una tirada del cuadrado como esta, siempre que tenemos filas, em, cierto que las filas son en horizontal, las cartas que están a la derecha siempre son consecuencia de las cartas que están a la izquierda. Por lo tanto, la cruz es consecuencia de la serpiente y la montaña es consecuencia de la cruz y de la serpiente al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces acá la carta de la serpiente me habla, por un lado, de problemas, conflictos. Generalmente son problemas ocultos. Tiene mucho que ver también con gente que puede ser traicionera, ¿ya? Tiene que ver con engaños, tiene que ver con mentiras, que lo llevan a él a vivir la cruz. La cruz tiene que ver con un momento difícil, con un momento de dolor, una prueba grande. Es una de las cartas más negativas del Lenormand. ¿Ya? Pérdidas también. Es una carta súper compleja. Y me llama mucho la atención que aparezca esta carta acá como casi al final, porque la carta de la cruz, acá voy a aplicar un poco de numerología, ¿ya? Es la última carta del mazo. Entonces es una carta de cierre y es un 36. Si nosotros sumamos 36 y lo llevamos a un número de un solo dígito, nos da un 9. El 9 tiene mucho que ver con cierres de ciclos, ¿ya? Algo que se termina. Y al igual que, por ejemplo, en el mazo del tarot tradicional, en los arcanos mayores, la última carta es la carta 21, la carta del mundo, que nos habla de un final de ciclo, algo que se cierra, ¿ya? Y la primera carta es el mago, los inicios. Acá en el Lenormand, la carta final es la carta de la cruz, un cierre de ciclo, ¿ya? Pero un cierre de ciclo complicado, como tiene mucho que ver con los aprendizajes esta carta, por eso les decía con las pruebas que la vida te pone, pero son aprendizajes con dolor, son aprendizajes a través del caerse, de la derrota. Ya es compleja esta carta. Em, entonces, al ser la última carta de Lenormand, es la carta del cierre del ciclo y también, obviamente, suma 9, que tiene que ver también el número 9 con los cierres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la derecha de la cruz, como si fuera poco, que tuviéramos la serpiente con la cruz, tenemos la montaña. Entonces acá, claro, esto ya me habla de un parón total que está muy relacionado con ciertas pruebas, con ciertos momentos difíciles que este candidato le tocaría vivir, ¿ya? Em, yo creo que les dije al comienzo de la lectura, yo pregunté por los procesos, como creo que la pregunta específica, si mal no recuerdo, fue cómo se va aspectada o qué se viene para la carrera presidencial de cada uno de los candidatos, ¿cierto? De aquí al 16 de noviembre, es decir, a la primera vuelta, ¿ya? Entonces, como que de alguna manera nos está mostrando un poco el proceso que ambos candidatos van a vivir. ¿Yo a qué atribuyo esto? Bueno, ya habíamos visto en algunas lecturas que he hecho en el canal, me parecía que José Antonio Cast va a tener un problema, va a tener algo, va a pasar por algo complejo, pero yo lo atribuyo también a un tema comunicacional. Yo les decía que lo que me está mostrando a mí las cartas es que el comando de él y su grupo comunicacional, ¿cierto? Sus asesores comunicacionales están, por lo que me muestra este oráculo, muy, muy enfocados obviamente en su imagen. Obvio, ¿cierto? Eso alguien me podría decir, bueno, no hay que ser tarotista para saberlo, por supuesto, ¿cierto? Yo me imagino que todos los candidatos están preocupados de eso, de su imagen. Pero acá me parece muy marcado, tiene que ver con querer dar una imagen distinta, algún tipo de renovación, ¿cierto? El tema está en que la estrategia comunicacional, por lo que me están diciendo las cartas, no es la mejor. ¿Por qué? Porque yo les decía que la serpiente es estrategia y los pájaros son comunicación. Entonces podríamos hablar de una estrategia comunicacional, pero que lo lleva a él a la cruz, ¿ya? Porque esa es la carta que está a la derecha de la serpiente en el futuro. Lo lleva a la cruz. Entonces también, ¿qué es lo que pasa? La serpiente aparte puede hablar de mentiras, engaños. Ojo, yo acá no estoy acusando a José Antonio Cast de ser mentiroso ni nada de eso, pero se puede tomar, por ejemplo, de dos formas. Nuevamente, no es una acusación mía, ¿ya? O que él está siendo poco honesto respecto a lo que él comunica a la nación, ¿cierto? O que también de repente como omisión, ¿cierto? La omisión de alguna manera también es como una falta, entre comillas, de honestidad.
Me hizo pensar mucho cuando vi estas cartas. Obviamente uno al tiro intenta, es normal, el cerebro intenta asociarlo como con la realidad, ¿cierto? Una cosa es lo que te dicen las cartas y uno intenta tratar como de asociarlo con la realidad. Me hace pensar mucho en estas decisiones que se han tomado, si estoy en lo correcto, de que no vaya a ciertos programas, ¿ya? Según entiendo. Creo que no ha ido y no va a ir. Por ejemplo, Candidato Llegó Tu Hora. Tampoco este otro programa que no me acuerdo el nombre, pero que hace la entrevista a Tomás Moschati. En cambio, si ustedes se fijan, Jara, por ejemplo, fue a la de Moschati. No sé si fue a Candidato Llegó Tu Hora. Johannes Kaiser fue a Candidato Llegó Tu Hora. Creo que todavía no va a la de Moschati. Matei también fue a la de Moschati. No sé si fue a Candidato Llegó Tu Hora, no lo tengo claro. Pero acá, por ejemplo, es como que de alguna manera están tratando de hacerlo parecer como los lirios, ¿cierto? Que es lo que yo les decía. Los lirios tiene que ver con el orden, y, con el orden, como con los límites, con la estabilidad, pero también como con lo puro. Es una carta que tiene mucho que ver con lo puro, como no tocarlo de alguna forma. ¿Ya? Y eso, lo que me están mostrando acá a mí es que le va a hacer un flaco favor. Yo creo que más que ayudarlo, no me muestra que lo vaya a ayudar demasiado. Porque la verdad es que las cartas del futuro son bien complejas, ¿ya? Entonces, literal, es como que me está diciendo la estrategia comunicacional con los pájaros. ¿La estrategia para qué? Para mostrarse el jardín, ¿cierto? Para mostrarse cómo, y acá se relaciona, como les decía, en la diagonal con los lirios. ¿Cierto? Como una persona muy de orden, de estabilidad, de este gobierno de emergencia, pero también como no tocarlo, ¿cierto? Eso es lo que están, en lo que están más enfocados y es lo que me aparece en esta tirada del cuadrado de él, ¿ya? De hecho, esto, yo les decía que las cuatro esquinas son el marco de lo que está pasando, sostienen toda la información. Por lo tanto, todas las esquinas me hablan, excepto las estrellas, ¿cierto? Pero bueno, estas dos, ¿cierto? Sobre todo los pájaros y la serpiente, de un tema de estrategia comunicacional. Pero me habla de una estrategia comunicacional, vuelvo a repetir, que me dice que no le va a favorecer, no le va a favorecer. Yo la verdad creo, yo no sé si alguien del grupo de asesores comunicacionales de José Antonio Cast va a ver esto. Eh, no tengo la menor idea, pero la verdad es que acá no lo va a ayudar esto a él, siendo muy sincera. No veo que eh, como lo que se está planteando hoy día, que tiene mucho que ver con la cigüeña, con esta renovación a nivel de cómo se muestra su imagen. Fíjense, yo les decía, la diagonal de la cigüeña es el jardín, cómo se presenta en el público, pero me lleva a la cruz, ¿cierto? Entonces son dos diagonales que me hablan del futuro de la cigüeña. Están a la derecha de la cigüeña, ¿cierto? En diagonal, pero a la derecha. Entonces me habla del futuro. No se ve bien aspectado, la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, la nación, ¿cierto? Lo puede tomar esto como alguien, en vez de verlo como algo positivo, como alguien que a lo mejor no enfrenta, no va a responder ciertas cosas que otros candidatos sí van a responder. ¿Ya? Y de izquierda o derecha, yo les decía, Jara, de izquierda, fue a dar la cara al menos al programa Mochati, ¿cierto? Matei también. Johannes fue al candidato Llegó Tu Hora. Entonces, es como que todo el tema comunicacional, yo veo que a José Antonio Cast no le juega a favor. Y la verdad es que el futuro se le ve complicado, ¿ya? A nivel de candidato, a eso me refiero, no en su vida personal. Em, Acá es un poco lo mismo. Si analizamos el pasado, el presente y el futuro, vámonos al presente, después vamos a analizar el pasado. En el presente tenemos también, nuevamente, el tejer redes, el mostrarse, ¿cierto? De forma pública, está relacionado con este hombre. Es decir, este hombre es el que está buscando mostrarse de forma pública, de una forma distinta, ¿cierto? Con los lirios ahí en la diagonal, pero choca con la cruz. ¿Ya? Por lo tanto, también, nuevamente, es como algo que no resulta del todo bien, ¿ya?
Vuelvo a lo mismo, acá como que todo me habla de una estrategia comunicacional. ¿Por qué? Porque las cuatro puntas son las que me dan el marco de todo esto, las cuatro esquinas. Entonces, yo a lo mejor, claro, estoy analizando de forma un poco más profunda en este momento, pero me podría haber quedado perfectamente con las cuatro esquinas y haberles dicho, o sea, con eso habríamos tenido suficiente para entender que todo está relacionado con un tema comunicacional que no se ve bien aspectado, que no está em, pensado, diría yo, de una forma que lo vaya a beneficiar, porque me muestra que va a pasar lo contrario, ¿ya? Porque se topa finalmente con la carta que está más al futuro, que es la montaña, ¿ya? Entonces, fíjense, acá lo mismo, los pájaros, las conversaciones, la comunicación, ¿cierto? ¿En torno a qué? Nuevamente, hacia abajo, ¿cierto? Y este es el futuro en cuanto a columna. El futuro en cuanto a fila es el de acá abajo. Entonces, el futuro de esta columna, los pájaros, tiene que ver con comunicaciones, charlas, conversaciones, ¿cierto? Respecto como al mostrarse como una figura muy estable, muy de orden, ¿cierto? Muy de límites, muy de mano dura, pero topa nuevamente con la montaña. Acá hay un obstáculo importante, hay un parón, es tocar, yo les decía, es tocar con la pared, ¿ya? Y en el pasado, que bueno, tampoco es tan relevante, es más importante el presente y el futuro, pero en el pasado también, un poco lo mismo la esperanza con las estrellas, una persona que viene con cierto éxito, con cierto brillo, ¿cierto? Y con una esperanza, y que también está buscando, esto es algo que ya se echó a andar, ¿cierto? Es pasado, pero es un pasado que todavía de alguna manera permanece y que da pie a este presente, ¿ya? Entonces, como les decía, esta esperanza, este anhelo de una especie de reinicio, ¿cierto? De una transformación de este hombre, que es el que está a la derecha, relacionado con qué? Nuevamente, con la parte pública, con el cómo se muestra, con el cómo teje redes, porque está en diagonal con el jardín o el parque, pero choca con la serpiente, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, la serpiente me puede hablar de información o de, a ver, o de lleno mentiras y cosas que no son honestas. Si no fueran mentiras o cosas que no son honestas, son no mostrarse como realmente la persona es. Evadir. ¿Me explico? No ir de frente. La serpiente nunca va de frente. Piensen cómo se mueve. No se mueve de forma lineal. Tú no la ves venir. Se mueve en una especie de zigzag hasta que finalmente muerde, ataca, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con eso, con no mostrarse de frente, no ir directo, no ir a contestar, por ejemplo, cosas que mucha gente quiere escuchar. Es- yo no estoy diciendo que estos programas o estas entrevistas sean las más importantes, pero la gente quiere ver a los candidatos, quiere hacerse una idea de qué es quién es el candidato, qué piensa, no solamente en la parte de el orden, de la economía, sino que también en la parte valórica, que yo creo que es sumamente importante. Estamos claros que hoy día estamos efectivamente en urgencias, hay cosas que son más prioritarias, ¿cierto? Pero acá, en definitiva, lo que me muestra es eso. Hay un tema aquí comunicacional complicado que yo veo que a él, en vez de a futuro de jugarle a favor, le juega en contra. El futuro de él, tanto en la columna, perdón, la columna que está acá a la derecha, está, que es la vertical, como en la fila, que es la horizontal, la verdad se ven muy complejas, ¿ya? Vamos a ir ahora por Johannes Kaiser y la idea, yo voy a analizar el cuadrado de él de la misma manera que José Antonio Cast y después vamos a comparar energía. Entonces con Johannes me parte con una carta que de hecho cuando la saqué me hizo mucho sentido la carta del árbol. Yo les decía, uno saca cartas y uno interpreta, pero también uno intenta siempre, el cerebro obviamente siempre va a tender a eso, a hacer una especie de relación con la realidad, ¿cierto? Entonces la carta del árbol de qué nos habla de un crecimiento progresivo, es como lento pero seguro. Si ustedes se fijan, este árbol es un árbol frondoso, no es un árbol que está seco, es un árbol verde, abundante, frondoso. Esta no es una carta de rapidez de todas maneras, ¿ya? Pero es una carta que habla de lograr una estabilidad, lograr un crecimiento progresivo, ¿ya? Algo importante que tiene el árbol, obvio, más en la realidad también, en el mundo real, son las raíces.
Entonces esta carta habla de echar raíces, de empezar a tener como un crecimiento que se enraiza, profundo, que es como difícil sacar a la persona de ahí, ¿cierto? Es como la persona que va logrando un objetivo lento pero seguro, pero muy, muy, muy estable, ¿ya? No es una carta tan positiva como las estrellas, que es la carta con la que me parte la lectura de José Antonio Cast, ¿cierto? Esta sería una carta más neutra en el tablero, en el oráculo normal. Las estrellas sería una carta positiva. Pero de todas maneras no es una carta negativa, no está dentro de las negativas. Y me hace sentido porque, por lo que yo he podido ver, Johannes Kaiser también, ¿cierto? Ahora está volviendo a subir en las encuestas, si creemos en las encuestas, ¿cierto? Pero me habla, más allá de la encuesta, de un crecimiento progresivo. Lo que me gusta mucho es que son las diagonales que tiene, con las que se relaciona, ¿cierto? Perdón, las esquinas, más que las diagonales, porque yo les decía que todas las esquinas se relacionan entre ellas y son el marco del proceso que va a vivir la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la otra esquina tenemos a la casa. La casa tiene dos significados en este caso. La casa siempre me va a hablar de la familia, pero cuando no estamos leyéndole a una persona, porque si yo le estuviera leyendo a un cliente directamente, la casa me va a hablar de cómo va a estar su familia, lo que va a estar viviendo su familia. Pero acá, como estamos leyéndole a un país, porque estamos leyendo a los candidatos respecto a su candidatura presidencial, que tiene que ver con la nación, no en su vida familiar, ojo, ¿ya? Yo acá fui súper clara con la pregunta que le realicé al oráculo. Tiene que ver con eso, con la candidatura presidencial, es decir, con el país. Entonces, la casa, si no me habla de familia, cuando le leemos a una persona en particular, si le leemos a un país, tiene que ver con la nación, con el pueblo. Pero también tiene que ver con la estabilidad por otro lado. La casa es cierto la que siempre entrega estabilidad, seguridad, entonces tiene mucho que ver también con eso. Es un número 4. Los números 4 siempre te van a hablar mucho de eso, de la estabilidad. Tiene que ver con las estructuras. Si nosotros llevamos un 4 a una forma geométrica, es un cuadrado. Las estructuras, ¿cierto? La estabilidad, ¿ya? Entonces, ¿y qué tenemos también al frente, en la diagonal de la casa? El perro. El perro tiene que ver, al igual que los perros, ¿cierto? En la vida real, que el perro se relaciona mucho con la lealtad, esa lealtad ciega, ¿cierto? El mejor amigo del hombre. Entonces tiene que ver con eso, amistad, lealtad, apoyo, protección, estar ahí, ¿ya? Entonces, fíjense. ¿Qué podríamos decir acá? Que hay una nación, o una parte de la nación, no estoy hablando de toda la nación, por supuesto, que es muy leal. Lo que me está mostrando acá es que Johannes tiene un apoyo importante que ha ido creciendo progresivamente. ¿Por qué? Porque todas las esquinas se relacionan entre ellas. Entonces, para nosotros poder, es como que finalmente nosotros tomamos las cuatro esquinas y formamos una oración, ¿ya? Entonces, podríamos decir que es una persona que está teniendo un crecimiento progresivo gracias a un apoyo, el perro, ¿cierto? Un apoyo incondicional, gente muy leal que está ahí al lado de él de forma constante y que es gente que viene de la nación, de Chile, ¿cierto? Y al mismo tiempo, como la carta habla de estabilidad, podríamos también decir que es gente que le otorga a él estabilidad, un piso importante para su campaña como candidato, ¿ya? Tenemos dos cartas de mucha estabilidad. El árbol, que yo les decía que es muy estable por las raíces, ¿cierto? Cuando algo se enraiza, cuando algo echa raíces, se vuelve en algo, se convierte en algo muy estable. Y tenemos la carta de la casa, que también nos habla de mucha estabilidad, ¿ya? Pero también acá tenemos los pájaros, que los pájaros también tienen mucho que ver con conversaciones, como les decía, el mismo significado obviamente que en la lectura de José Antonio, la diferencia es que cambia el lugar en el que está la carta. Con la lectura de José Antonio está arriba a la derecha, en la esquina de la derecha de arriba, y con Johannes en la esquina de la izquierda de abajo, ¿ya? Y eso puede cambiar todo. Uno puede tener las mismas cartas en una lectura, bueno, nunca se va a dar, sería muy raro que fueran exactamente las mismas, pero se pueden repetir ciertas cartas, como lo que pasa acá con los pájaros, ¿cierto? Por ejemplo, también acá se repite la carta de la serpiente con ambos, pero también están en distintos lugares. Y eso cambia todo el significado para cada uno de ellos. También se repiten los lirios. Ya son las tres cartas que se repiten. Y el hombre, por supuesto que se repite, pero porque yo les explicaba al principio de la lectura que esa la saqué yo.
Esa fue sacada de forma intencional, ¿cierto? A conciencia, porque todas las otras cartas que están alrededor son cartas que salieron, o sea, yo revolví, ¿cierto? Salieron de forma espontánea, no fueron, no hay nada arreglado, ¿ya? Salió lo que tenía que salir finalmente. Entonces, como les explicaba, me perdí, se me va el hilo. Bueno, tenemos los pájaros acá, que yo les decía que es la misma carta que le aparece a José Antonio, pero está en un lugar distinto, ¿ya? Entonces, acá también nos habla de conversaciones, em, estrategia, tiene que ver mucho como con las charlas que se dan por detrás, que también obviamente tiene que ver seguramente con el comando de él, ¿cierto? Ver bien cómo se arma todo a nivel comunicacional y también tiene que ver con ansiedad, como les decía antes, con mucho estrés, con mucha preocupación. Los pájaros siempre nos van a hablar de eso, como les decía anteriormente. Ya, entonces también acá, si bien me muestran las esquinas, la mayoría de las esquinas son muy positivas. Los pájaros es una carta neutra, no es ni negativa ni positiva, pero la carta del perro es muy positiva, la carta de la casa es neutra y la carta del árbol es neutra. Pero fíjense que con José Antonio tenemos una carta muy positiva, las estrellas, una neutra, los pájaros y dos muy negativas, la serpiente y la montaña. Entonces siempre hay que ir comparando energías. Aparte, obviamente, de hacer el análisis, pero hay que ir comparando para saber cuál de las dos personas es la que se ve mejor aspectada para poder pasar a segunda vuelta, ¿ya? Yo les decía antes, este no es mi veredicto final, ¿ya? Para que quede súper claro. El veredicto final lo voy a ver más adelante. Entonces acá, claro, hay un tema igual de ansiedad, hay un tema, y yo les diría que esto más que nada puede tener que ver con su comando, sí, por supuesto, pero también mucho con la militancia y con el votante. ¿Por qué? Porque se relaciona con el perro y el perro es la gente que lo está apoyando. Entonces, vuelvo a repetir, estas esquinas siempre se van a relacionar entre ellas, las cuatro. Entonces, nuevamente, los pájaros también tienen que ver con la casa y la casa que es la nación. Entonces, podríamos decir que el militante o aquellos que también no son militantes, pero que votan por él, hay una cierta ahí ansiedad importante, pero que se debe mucho a esta lealtad, a este apoyo un poco, a este apoyo incondicional, ¿ya? Después igual vamos a hablar un poco más de los pájaros porque también se relaciona con el zorro, ¿cierto? Está en la misma columna y está en la misma fila también con el trébol y con el perro, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos entonces? Algo súper importante. No, voy a ir en orden. Y les iba a hablar del zorro, pero el zorro está en el presente, entonces vamos a ir en orden para no acá desordenarme. Entonces tenemos el pasado, que yo les decía que la primera fila es el pasado, pero es un pasado reciente, ¿ya? Y que todavía está en marcha. Entonces podríamos decir acá con Johannes, ¿cierto? Que él comenzó desde no hace mucho, porque yo les decía que este es un pasado que no es demasiado lejano, con un crecimiento progresivo que me hace sentido porque según lo que muestran las encuestas, ¿cierto? Él habría empezado a crecer nuevamente. Vuelvo a repetir, yo no creo en yo no creo en los porcentajes que entregan las encuestas. Sí creo que marca tendencia, pero no creo en los porcentajes, ¿ya? Entonces, sí, él acá ha estado empezando a tener un crecimiento progresivo, ¿cierto? Em, que de alguna manera igual se ha visto empañado por esta serpiente, ¿ya? La serpiente siempre me habla de detractores. Son aquellas personas que están ahí en el camino. Yo les explicaba antes porque también aparecía para José Antonio Cast. Tiene que ver con traiciones, tiene que ver con mentiras, ¿ya? Entonces un crecimiento que de alguna manera se ha visto empañado, obstaculizado por detractores, que estos detractores pueden ser personas que pueden estar dentro del mismo partido, ¿cierto? Vimos que habían habido algunos problemas dentro del partido. No creo que sea la mayoría, creo que probablemente un grupo pequeño. Y la verdad es que también, yo me acuerdo en ese momento cuando hubo todos estos problemas del partido, mucha gente me decía que no, como que este partido al final es igual al resto. Perdón, pero en cualquier grupo humano, y esto es una cosa a ver, de, de perogrullo, ¿cierto? O sea, en cualquier grupo humano siempre vamos a tener gente que atornilla al revés, lamentablemente, sobre todo si es un grupo tan grande. Tengo entendido que la militancia es como de 50.000 personas, más o menos.
Entonces imagínense la cantidad de gente. Y eso pasa siempre, incluso en grupos más pequeños de gente. Siempre va a haber gente sumamente honesta y que va a querer lo mejor para el resto, y van a haber otros que van a atornillar para el otro lado y que van a estar siempre pensando en su beneficio personal. Entonces, para mí es muy de mucha inmadurez cuando hay gente que dice, no, es que esto es igual que el PDG y es igual que ya, una exageración en realidad porque no, el PDG demostró otra cosa. El PDG demostró tener diputados que, bueno, no me voy a ir por esa rama, ¿cierto? Pero es otra cosa, no se puede comparar. ¿Ya? Entonces, pero bueno, por eso les digo, esta serpiente puede ser, nos puede hablar de gente que está dentro del partido o gente que también está fuera, ¿cierto? A lo mejor políticos también que de la supuesta derecha, de Chile Vamos también me explico gente, o gente de la izquierda también, que está también, son detractores de Johannes, en general te habla de eso, la serpiente habla de, cuando hablamos de personas, toxicidad, mentiras, engaños, ¿cierto? Problemas también. Yo les había dicho cuando hablamos de José Antonio Cast que tiene mucho que ver con problemas, con conflictos. Entonces, un crecimiento, si bien el crecimiento está, ya empezó un crecimiento progresivo con el árbol, se ha visto igual súper empañado, ¿cierto? Por esta serpiente que está ahí como en el medio, ¿ya? Y esa serpiente al mismo tiempo ha afectado también la estabilidad de él como candidato, porque yo le decía que la carta de la casa, perdón, habla de estabilidad, pero también habla de la nación. Entonces, esta serpiente ha afectado a la gente, al votante de él, no digo que a toda la nación, por supuesto, porque no todo el mundo, no todo el país vota por Johannes, así como no todo el país vota por Kast, ni por Matei, ni por Jara, ¿cierto? Pero al votante, ¿por qué al votante? Porque la casa se relaciona directamente con el perro, los apoyos que él tiene. ¿Se dan cuenta cómo se va leyendo esto? Todo se va relacionando. Entonces, esta serpiente ha afectado, podríamos decir acá, como les decía, a la estabilidad de él como candidato. Fíjense que de hecho también está justo en la diagonal con el hombre, que sería Johannes, entonces su estabilidad directa, pero también a la misma militancia, ¿cierto? Por lo que les decía, la casa nos habla de el pueblo, la nación, pero en este caso es la nación, esa parte de la nación, ese porcentaje de la nación que lo apoya a él por el perro. El perro es el apoyo, ¿ya? Eso en el pasado, un pasado reciente que sigue en marcha. En el presente tenemos los lirios. Fíjense qué interesante, porque acá tenemos los lirios a la izquierda de Johannes. Johannes le está dando la espalda, fíjense que no lo está mirando. Ya que eso no quiere decir que no le importe, pero ya voy a explicarles qué significa. Siempre cuando nosotros hacemos una lectura, sea de tarot tradicional o de algún oráculo, cuando tenemos cartas de personaje, en este caso, por ejemplo, la carta del hombre es una carta de personaje, en el tarot tradicional serían, por ejemplo, las cartas de reyes, de caballeros, de reinas, ¿cierto? De pajes o sotas, que son lo mismo, la emperatriz, también el emperador, etcétera. En este caso, ¿cierto? La carta de personaje acá es el hombre. Tenemos que ver hacia dónde está mirando. ¿Ya? ¿Qué es lo que está a la derecha? Fíjense que acá, de hecho, él está como una especie como de, no sé cómo se llama lo que tiene en la mano, o sea, sí, sí sé, pero para que sepan, estoy grabando en la noche, voy a subirlo mañana, día lunes, pero es domingo en la noche y mi cerebro ya está medio frito. Bueno, pero si se fijan, está mirando directamente al zorro, ¿ya? Entonces, el zorro es muy parecido a la serpiente. No son iguales, pero se parecen mucho en qué sentido. También nos hablan de traiciones, de gente poco honesta, de gente que se puede mostrar de una forma, ¿cierto? Pero son todo lo contrario, gente mentirosa, ¿cierto? Enemigos, ¿ya? Pero ¿qué es lo interesante? Que Johannes lo está mirando, el hombre que aparece acá, lo está mirando directamente. Entonces, si lo está mirando, siempre esto me habla de que es algo que está más o menos detectado, ¿ya? Acá José Antonio está mirando los lirios, es decir, lo que él quiere lograr acá son los lirios, ¿cierto? Y eso, ¿cómo sabemos que está más relacionado con lo que él quiere lograr? Porque habíamos visto que se relacionaba con su imagen pública, con lo público, el jardín, ¿ya? Y con lo comunicacional, porque el jardín está al lado de los peces, de los pájaros, perdón, y los pájaros al mismo tiempo es una esquina, por lo tanto, una carta súper importante, y habla de comunicación, y en la otra esquina tenemos a la serpiente, que es la estrategia, y así, ¿ya? Bueno. Entonces acá él está mirando al zorro, Johannes, ¿cierto? Entonces podríamos decir que
Lo mismo, hay mucho detractor, ya lo veíamos con la serpiente, de hecho, él está rodeado arriba por la serpiente y a la derecha por el zorro, y el zorro está en su futuro, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a dejar de tener problemas con gente que lo va a estar traicionando hasta el final, ¿ya? Lo cual no quiere decir que él no pueda llegar lejos, que él no pueda avanzar, pero van a estar ahí, van a estar ahí. Fíjense que José Antonio Cast tiene solamente, bueno, tiene la serpiente, la montaña también puede hablar de, ¿cómo se llama esto? De enemigos, ¿ya? Entonces, bueno, ambos tienen harto tema de enemigos. En el caso de Cast, la serpiente y la montaña, y en el caso de Johannes, la serpiente y el zorro. Entonces, ambos están ahí con mucho detractor. La diferencia es que fíjense que José Antonio Cast los tiene en el pasado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? En diagonal, pero lo tiene atrás. Es diagonal, pero está atrás, no lo está mirando. Por lo tanto, podríamos decir, y esto es súper importante siempre en las lecturas, como les decía, que cuando yo no miro algo, cuando me aparece un personaje que no está mirando algo directamente, no está siendo del todo consciente. Por lo tanto, acá lo que me puede estar indicando, y acá sí quiero hacer una comparación entre ambos porque es más fácil explicar, es que en este caso, por ejemplo, José Antonio Caz podría no tener identificado del todo a aquellas personas que pueden no querer lo mejor para él, que también podrían estar dentro del mismo partido o también fuera, ¿cierto? También pueden ser de izquierda, gente del comando de Jara o no sé, de la izquierda en general, o de Matei, ¿cierto? Gente que no quiere que él obviamente triunfe, pero no los está mirando. Está él, a la izquierda de él, le está dando la espalda en diagonal. En cambio, Johannes está mirando al zorro, es como que casi le dijera, te tengo identificado, ¿cierto? Por la manera en que lo mira, ¿ya? Lo tiene en el futuro, como les digo. Entonces, que está en el futuro me está hablando de que van a estar ahí hasta el final, porque esta columna también es futuro. Futuro, y después tenemos esta línea abajo que también es futuro. Al igual que con José Antonio, esto era futuro, esta columna, y esta línea también es futuro. Entonces, me está diciendo que no van a dejar de estar presentes, van a seguir ahí obstaculizando, de la encima también, entonces mucho detractor, pero los tiene más o menos identificados. Él, yo creo que Johannes, yo le saqué la numerología la otra vez, y creo que también la voy a analizar en algún momento en el canal. Espero poder hacerlo. Ojalá tener el tiempo para poder hacerlo. Johannes es un 11-2. Ese es su camino de vida. El 11 es un número maestro. ¿Ya? Esto, alguien puede decir, uy, qué tendencioso. No, es su número. Si ustedes suman, él es un 11, un número maestro. El número 11, el 22, el 33, el 44 son números maestros. ¿Ya? Pero es un 11 que si tú lo sumas te da un 2, la papisa o la suma sacerdotisa. Esto es comparado con los arcanos del tarot tradicional, ¿ya? Y la papisa es intuición pura. Entonces yo justo les iba a decir que a mí él siempre me ha dado la sensación, y me lo corroboraron sus números, que es una persona que hay muchas cosas que no dice, se percata de muchas más cosas de las que él de alguna manera demuestra. Es una persona sumamente intuitiva y sus números me lo corroboran. La suma sacerdotisa, que es el número 2, está regida por la luna como planeta. ¿Ya? Y la luna te habla de una persona que está conectada con su intuición de una forma profunda, porque la luna rige las mareas, es agua, y el agua tiene que ver con la sensibilidad, con la intuición. Entonces, esto me hace mucho sentido, como alguien que tiene bastante identificado quiénes son las personas que en realidad se muestran de cierta forma, se pueden estar mostrando como un perro, pero en realidad son zorros, ¿ya? Bueno, entonces a lo que iba es que él tiene en el pasado, ojo, está la línea del presente, ¿ya? Pero a la izquierda de él están los lirios. ¿Ya? Si bien sigue siendo el presente. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Él de alguna manera, José Antonio lo tiene a la derecha, los lirios, entonces es un poco a lo que él quiere aspirar, es lo que él está mirando hacia el futuro, hacia donde él quiere ir al futuro, porque está en la columna del futuro, ¿ya? Pero él, Johannes Kaiser, lo tiene en la columna del pasado y en el presente, en la fila del presente y en la columna del pasado. Por lo tanto, es como que él de alguna manera siente que lo ha logrado ya, que él ya se proyecta de esta forma, ya se proyecta como los lirios, ya se proyecta, fíjense que no por nada a ambos candidatos, que son los candidatos de más de derecha, les aparece la carta de los lirios, ¿cierto? No, no es porque sí, yo les dije, la carta de los lirios es una carta que está muy relacionada con Saturno. Saturno en astrología
rige a la derecha y Neptuno a la izquierda. Pero acá la diferencia es que Johannes lo tiene eh, como, lo tiene atrás, ¿cierto? Entonces me está hablando de que hay una estabilidad o hay una imagen de alguna manera que se relaciona con el orden, con la estabilidad, que él ya la tiene, como que no hay mayor preocupación por eso, ¿ya? Y esto es algo del presente, él está bastante, les podría decir, como conforme con esto, ¿cierto? De hecho, si se fijan en la línea también, en la columna del pasado, es toda muy positiva en relación a los lirios, ¿ya? De hecho, fíjense que los lirios lo lleva al perro, porque recuerden, al igual que con José Antonio, se lee de arriba hacia abajo si leemos la columna. Entonces los lirios nos llevan al perro. ¿Ya? Entonces podríamos decir que toda esta estabilidad que lo muestra, toda esta mano dura, ¿cierto? Como un poco atenerse un poco a la norma, a la ley, lo ha llevado a tener un apoyo súper importante. Los perros, el perro, ¿ya? Entonces esto es algo que como que de alguna manera él lo tuviese como, o él sintiera, o lo tiene en realidad más o menos solucionado, pero está como un poco preocupado, pendiente de este zorro, que es el que está en su futuro, ¿ya? Y después en el futuro, recuerden que todavía estamos analizando las líneas, después vamos a ir por las columnas y ahí ya le damos un cierre a esto y terminamos y les doy mi veredicto. En el futuro tenemos el perro, eh, el trébol y los pájaros. Y acá es súper interesante el resultado por la carta del trébol. Ya les voy a decir porque esto me reí harto cuando apareció esta carta. El perro yo les decía que tiene que ver con amistad, lealtad, apoyo, que lo lleva a él al trébol, a conseguir el trébol. ¿Qué es el trébol? Es el golpe de suerte. La carta del trébol se relaciona con la fortuna. Es como cuando uno encuentra un trébol, uno dice, uy, la suerte, ¿cierto? Porque es muy difícil encontrar un trébol de cuatro hojas, ¿cierto? Entonces, cuatro hojas creo que eran, ¿no? Creo que sí. Como les decía, hasta ahora mi cerebro ya está medio, mis neuronas están un poco fritas. Entonces, este perro que se relaciona con la casa, ¿cierto? Y que se relaciona con este crecimiento progresivo que él ya está teniendo, lo lleva a este trébol. Yo les decía que lo que está a la derecha es el futuro y es consecuencia de la carta a la izquierda. Entonces, es el perro el que lo lleva a alcanzar este trébol, que es este golpe de suerte, ¿ya? Esta carta habla de la oportunidad que se da en el momento, algo como bien fortuito de repente, o que para mucha gente puede ser como un poco inesperado, ¿ya? Entonces tiene que ver con buenas noticias, con una oportunidad que se da, es un golpe de suerte, una fortuna inesperada, ¿ya? Y esto también, hay una ansiedad en torno a esto, como les decía, los pájaros tienen mucho que ver con eso, una ansiedad en torno a este trébol, ¿ya? Que también se relaciona con el zorro, con los detractores, me explico, es como una preocupación, una angustia, porque yo les decía, Johannes también tiene doble detractor, tiene la serpiente y tiene el zorro, más encima están en diagonal, que se relacionan, es como que al estar en diagonal están estrechamente relacionados ahí los traicioneros, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la carta que está más a futuro para Johannes? Los pájaros. ¿Ya? Entonces yo les explicaba en la lectura de José Antonio Cast que la carta que está más a futura es la montaña. ¿Por qué? Porque este es el futuro en cuanto a columna, ¿cierto? Lo que está más a la derecha, y este es el futuro en cuanto a fila, la de más abajo. Entonces la carta más a futuro es el factor común entre la columna y entre la fila, es la montaña. Y acá con Johannes lo mismo. La carta que está más al futuro, con la que nos termina este mini tablero, porque es como un mini tablero, es el factor común entre la columna y entre la fila, los pájaros. Si yo comparo los pájaros con la montaña, los pájaros no es de las mejores cartas de Lenormand, es una carta neutra, pero esta es una carta negativa, la montaña. ¿Ya? Y también si yo comparo el futuro, la fila de futuro de José Antonio con Johannes, hay una gran diferencia. Yo les había dicho, José Antonio tiene la serpiente, la torre, perdón, la cruz y la montaña. Son tres cartas sumamente negativas en Lenormand. Yo les decía antes que las cartas en Lenormand se dividen en positivas, neutras, negativas. Estas tres de abajo son cartas negativas, dentro del grupo de las cartas negativas. Las de Johannes, el perro es una carta muy positiva, el trébol también, y los pájaros es una carta neutra. Por lo tanto, me termina la tirada de Johannes bastante mejor.
que la de José Antonio. Si ustedes me preguntaran, de acuerdo a tu interpretación, a lo que tú estás pudiendo ver en las cartas, el día de hoy, ¿cierto? Que lo que nos están diciendo las cartas hoy día, ¿quién pasaría a segunda vuelta? A mí me parece Johannes Kaiser. Ya, ahora, vuelvo a repetir, esto puede cambiar. Y les di el ejemplo de lo que me pasó con el plebiscito, ¿cierto? Cuando le estamos leyendo a una gran cantidad de gente, estas cosas pueden suceder. Por eso esto es algo que yo quiero volver a revisar más adelante nuevamente. ¿Ya? Yo creo que mi veredicto final lo voy a dar 2 o 3 días antes de la lectura. Y tampoco va a ser un veredicto fácil, porque yo creo que cualquiera de los dos que pase a segunda vuelta va a ser con resultados bastante parejos. Entonces ahí tampoco es fácil con las cartas de interpretar. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Lo vamos a ver con tarot tradicional también. Y también con este mismo mazo vamos a ir viendo con ambos. Pero acá está claro. Acá al día de hoy al menos, o sea, lo que me está mostrando, lo que me están reflejando las cartas es que Johannes pasaría a segunda vuelta. ¿Ya? Vuelvo a repetir, mi veredicto final, 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 lo voy a dar un par de días antes. ¿Ya? Y bueno, si también queremos analizar, ¿cierto?, el pasado de la columna de acá y del presente y el futuro, vámonos nuevamente al presente, partamos por el presente, lo mismo que hicimos con José Antonio, y después analizo el pasado y el futuro. Acá en el presente él tiene los detractores. Nuevamente, yo les decía, él tiene doble detractor, en el futuro y en el presente. Lo están rodeando, ¿cierto? Están por arriba y están a la derecha también de él. Y más encima se conectan en diagonal. Entonces, la serpiente que influye sobre el hombre, directamente, sobre este hombre que es Johannes, están encima de los detractores, ¿ya? Pero que finalmente termina en algo positivo, termina con el trébol. Porque esta serpiente lo podría haber llevado, por ejemplo, a una cruz, al igual que con José Antonio que termina con la cruz acá, o al ataúd. Entonces podríamos haber dicho que estos detractores de alguna manera van a lograr, si tuviéramos la carta del ataúd acá abajo, que es muy negativa, o la guadaña, ¿cierto? O la cruz o los ratones, lo llevarían a él a algo muy negativo. Es como que finalmente lograrían su propósito estos detractores, pero tenemos como carta final hacia abajo, ¿cierto? El, el trébol. Y el trébol, como yo les decía anteriormente, es una carta de un golpe de suerte, una oportunidad. Por lo tanto, es como que estos detractores no alcanzan a afectar a este trébol, porque está el hombre por medio, ¿ya? Un hombre que yo les diría que es fuerte, tiene una fortaleza importante, tiene un apoyo importante, se muestra muy fuerte con los lirios, muy de estabilidad, de orden, ¿cierto? Viene con un crecimiento progresivo acá el árbol. Tiene una estabilidad importante porque la casa está en su diagonal, independiente que la serpiente esté intentando afectarla, pero la casa está en su diagonal. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta diagonal es muy positiva para él. Tenemos el perro y la casa. Entonces, podríamos, si la leemos desde acá abajo, un apoyo, una lealtad hacia este hombre que le trae una estabilidad, ¿ya? Em, entonces, podríamos decir, bueno, volviendo atrás, que esta serpiente no alcanza a perjudicarlo porque si lo perjudicase, tendríamos que tener, si lograran el propósito, tendríamos que tener una carta muy negativa acá abajo. O al menos una carta neutra, ¿ya? Pero esta es una carta de las mejores. En el futuro, sí, siguen estando estos enemigos acá que traen mucha ansiedad porque generan, ¿cierto? Así como yo les decía que cuando leemos de forma horizontal, las cartas que están a la derecha son consecuencia de las cartas que están a la izquierda. Cuando leemos en columna de forma vertical, las cartas que están más abajo son consecuencia de las que están más arriba. Entonces, estos pájaros son consecuencia de este zorro, ¿ya? Y este zorro también se relaciona con la casa. Entonces acá podríamos decir que la estabilidad del candidato, y también recuerden que acá la casa se lee de dos formas, como una estabilidad, una seguridad, ¿ya? Pero también tiene que ver con la gente, y en este caso la gente que lo apoya, ¿por qué? Porque está en la diagonal con el perro, la lealtad, los que están ahí con él, los fieles, ¿ya? Entonces, esta casa se ve afectada, ¿cierto? Por este zorro, choca con el zorro, ¿ya? Y este zorro también genera aquí, podríamos decir, temas
de angustia, de ansiedad, ¿ya? Aparte que tenemos a la serpiente también rodeándolo, entonces doble detractor, doble enemigo, ¿ya? Ahora, por otro lado, ojo, también podría tener una interpretación, otra interpretación paralela. Las cartas de Lenormand son bien ricas en significado, no tienen solamente una capa, ¿ya? Son profundas. Entonces, el zorro, al igual que la serpiente, yo les dije que se parecían en muchas cosas, también tiene mucho que ver con la estrategia. Entonces, también podríamos hablar que Johannes está no solamente mirando directamente a los enemigos y los tiene más o menos identificados, ¿cierto? A la gente, a los traicioneros, sino que también podríamos decir, por otro lado, que es una persona que está mirando a una estrategia comunicacional. ¿Por qué comunicacional? Porque justo debajo de los zorros tenemos los pájaros y los pájaros se relacionan directamente con el zorro porque está en la misma columna, ¿ya? Bueno, en fin, en esta columna del futuro tenemos una carta bastante negativa, que es el zorro, con una carta neutra, que es la casa, y otra carta neutra, que son los pájaros. El tema está que si bien el zorro y la serpiente son cartas sumamente negativas, no son cartas que lleven necesariamente a un mal resultado, sino que te habla de gente que está en el camino. ¿Me explico? Gente que está haciéndote la vida imposible, ¿ya? Si tuviéramos lo mismo que les decía antes, cuando hablé de la serpiente, ¿cierto? Si tuviéramos la serpiente, el hombre y una carta muy negativa acá, la cruz, el ataúd, la guadaña, sería muy complejo lo que viene para él, producto de la serpiente. Entonces ahí sí podríamos hablar de gente que realmente, enemigos que realmente van a lograr su propósito, ¿ya? Pero no es el caso porque termina con el trébol. Y acá con el zorro lo mismo, a eso iba, eso era lo que les quería explicar. Me lleva a los pájaros, que no es nada tan terrible, ¿ya? Entonces, también los pájaros tienen que ver con cuchicheo, con habladurías, entonces también podríamos hablar de tractores que están ahí detrás planeando, cuchicheando, ver un poco qué podemos hacer, como a lo mejor para hacerlo ver mal, ¿cierto? Etcétera. Pero no es una carta de resultado como negativo, a eso me refiero. Los pájaros es neutro. El zorro me lleva a una carta neutra, no me lleva a una montaña, no me lleva a una cruz, no me lleva a un ataúd, no me lleva a una guadaña, no me lleva a un ratón. El ratón es merma, ¿ya? No me lleva al látigo tampoco. Eso era lo que les quería en definitiva decir. Ya, entonces sí, está esta carta un poco más compleja, pero acá, por ejemplo, el problema con José Antonio es que, claro, a él lo llevan, fíjense que la carta de conclusión, tanto de esta fila como de esta columna, lo llevan a un estancamiento, a un parón, ¿cierto? A un choque total. Es como lo que yo les decía, ¿qué hace la montaña? No te permite pasar hacia el otro lado, no te permite seguir avanzando. Y más encima viene de estas dos cartas muy complejas, sobre todo la cruz, es muy compleja, ¿ya? Y bueno, en el pasado ya vimos el presente como columna, el futuro como columna, y en el pasado de Johannes también es un pasado cercano que ya está en marcha y sigue en marcha, igual que el pasado de la fila de acá arriba. También podríamos decir lo que le partimos con la carta del árbol, hay un crecimiento progresivo que le ha ido dando estabilidad, ¿cierto? Yo les decía, el árbol se enraiza, ya entonces él da poco lento, pero seguro ha ido logrando mayor y mayor estabilidad. Em, Se relaciona esta estabilidad, fíjense, con los lirios, con esta imagen que él tiene también de dureza, dureza en el sentido de imponer como orden, ¿cierto? De poner límites, estabilidad, ¿ya? Y finalmente también los lirios, como les decía, se relaciona con el perro. ¿Ya? Entonces también acá, eh, finalmente fíjense que yo les decía, esta carta, la que viene abajo, se relaciona con la primera y la última también se relaciona con la anterior y también con la primera. Entonces, los perros están en la misma columna que el árbol, por lo tanto, me está diciendo directamente que este crecimiento progresivo está dado principalmente por este perro.
y por los lirios. ¿Y el perro qué es? Esta gente que es leal a él, es la que lo ha ayudado a tener este crecimiento progresivo. Y esta gente que es leal a él está relacionada con la casa, con la nación. Entonces, un porcentaje de la nación que lo apoya, pero de forma muy fiel. Como que él tiene una base bien estable ahí, ¿ya? Que podríamos decir que están ahí en las buenas y en las malas, por decirlo de alguna forma. Pero también este crecimiento progresivo está dado por estos lirios, que como les decía yo, es esta estabilidad que se relaciona con su figura. ¿Por qué? Porque los lirios están relacionados con la figura del hombre, porque el hombre está a la derecha. Esta estabilidad, lo mismo que, bueno, lo que les venía mencionando anteriormente, también les hablé de las características de los lirios cuando hablamos de José Antonio Cast, porque también le aparece a él, pero en una posición completamente diferente. Ya, entonces, resumiendo, para terminar este largo video, espero que no se hayan aburrido. em, si ustedes me preguntaran, al día de hoy, ¿quién pasaría a segunda vuelta? A mí me parece que Johannes tiene muchas más posibilidades, independiente de lo que las encuestas estén mostrando. ¿Ya? Y yo acá simplemente interpreto las cartas, me puedo equivocar, por supuesto. No soy Dios, el único que tiene la última palabra es Dios. ¿Ya? Pero bueno, yo acá quise estar con ustedes, mostrarles esto porque lo encuentro interesante, me encanta esta tirada, entrega mucha información, es un análisis interesante. ¿Ya? Eso. Eso, bueno, espero que tengan una excelente semana. Yo ya estoy cerrando acá. Cualquier cosa, si me quieren contactar a estrellaintuitivatarot@gmail.com o por Instagram estrellaintuitivatarot también. Eh, y si que se quieren inscribir para la nueva formación, como les decía, todavía no hemos comenzado. Comenzamos el jueves de esta semana que viene, 16 de octubre, a partir de las 7:30 de la tarde. Y también si quieren lecturas personalizadas, o cualquier servicio también, en definitiva, de los que yo ofrezco, ¿cierto? Diseño humano, que es una carta parecida a la carta astral, pero es parecida entre comillas. Yo diría que es como, nace en 1987, es bastante reciente, entonces podríamos decir que es bastante vanguardista en ese sentido. Y es bien interesante, muestra la misión de vida de las personas. Bueno, es un mapa un poco de la vida de la persona, es muy interesante. En fin, ahí me pueden contactar, ¿ya? Un abrazo enorme, 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 que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y ahí voy a estar de vuelta pronto con más predicciones. Un besito. Chao, chao.